Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Sofía Giraldo y junto a mi grupo que está conformado por Jari Cabezas, Ángel López y Julián Parra hablaremos acerca del paciente renal. En cuanto a los temas, les hablaremos acerca de la introducción, la epidemiología, la fisiopatología, la importancia en el ámbito ontológico, cómo haremos esta atención, qué aspectos preoperatorios debemos tener en cuenta, una palabra clave en este caso que es la diálisis, qué medicamentos son suministrados o son medicamentos que pues toman los pacientes con insuficiencia renal. Y por último, hablaremos de algunas complicaciones quirúrgicas y el protocolo de atención frente a esos pacientes. En cuanto a la definición de un paciente con insuficiencia renal, tenemos que es incapacidad de los riñones para excretar los productos del desecho del organismo, que son concentrados como la orina o que conservan los electrolitos. También tenemos que es la afección en que pues, los riñones dejan de funcionar y no pueden eliminar esos desperdicios, como anteriormente les dije, como el agua de la sangre o mantener ese equilibrio de las sustancias químicas del cuerpo. Esta insuficiencia renal debemos tener en cuenta que se desarrolla en tres etapas. La primera es en cuanto a la disminución de la reserva renal y las nefronas que se destruyen hasta un 75%. En segunda etapa tenemos que la insuficiencia renal se produce por un aumento de los niveles de desechos de los nitrogenados y la creatinina. Y por último, que puede presentar un síndrome urémico. En este caso, les quiero presentar acerca de una estadificación que se realizó en el 2012, que básicamente acá tenemos 5 tipos de tasa de filtración glomerular, la cual evalúa la cantidad de tejido renal funcional y pues es un marcador importante que se utiliza para las personas con insuficiencia renal para saber pues en qué grado están. Entonces, los pacientes que están en primera y segunda etapa muestran que tienen una evidencia de daño renal, pero que estos no presentan ningún síntoma, mientras que los que están en 3, 4 y 5 sí los presentan y pues ya hay una gravedad y una disfunción en los demás grados. También, bueno, por otro lado tenemos la epidemiología, que básicamente son unas causas frecuentes por las cuales se pueden dar esta insuficiencia renal. En primer lugar tenemos la glomerulonefritis crónica, que pues básicamente es una enfermedad que afecte a la progresividad del riñón, que afecta más que todo a los glomérulos, que los glomérulos son estructuras las cuales se encargan de filtrar la sangre. Entonces lo que esto produce es una inflamación que pues prolonga una cicatrización y una pérdida lenta pues de la función renal, que pues por este puede ser resultado de las infecciones o enfermedades autoinmunes. Por otro lado tenemos la pleonefritis crónica, que básicamente es una infección bacteriana que también está prolongada por el riñón y la pelvis renal. Esta también causa inflamación, esta también causa fibrosis y pues un daño progresivo de ese tejido renal. Y pues también suele estar asociada a las obstrucciones urinarias o reflujo de vesícula ureteral. Entonces acá están las dos imágenes para que ustedes vean cómo la diferencia entre un riñón sano y un riñón que tiene esta causa como la glomerulonefritis y lo mismo con la plenonefritis crónica. También se encuentran pacientes que tienen anomalías cógnitas, es decir, con los que tienen como malformaciones del sistema urinario, presentes pues al nacer. Puede ser también por personas que presentan hipertensión arterial de forma crónica, pues que daña los vasos sanguíneos del riñón, pues que afectan la capacidad de filtrar la sangre adecuadamente. También se puede encontrar en las personas que tienen diabetes como su trastorno metabólico crónico, que está caracterizado por la hiperglucemia persistente. También está en enfermedad renal poliquística, que lo definimos como un trastorno genético que es provocado por el desarrollo de quistes llenos de líquido en los riñones. Y por último, puede ser por factores hereditarios o medios ambientales. En el caso de la fisiopatología,
tenemos que, bueno, pues cada riñón está constituido por el conjunto de alrededor de 1 millón de unidades funcionales, o sea, las nefronas. Entonces, básicamente es importante, bueno, en el caso de los riñones son importantes, pues son esenciales para la homeostasis, es decir, para el equilibrio, donde eliminan pues esos productos indeseables del metabolismo y pues así mantienen constantemente los niveles extracelulares, como los del potasio y los valores plasmáticos en el caso de los electrolitos. También por la consecuencia de este deterioro, pues hay una destrucción de esas nefronas que pues una vez estas están perdidas, estas no pueden ser reemplazadas. Sin embargo, pues puede haber bueno, existe algo que se llama la hipertrofia compensadora de esas nefronas restantes, lo cual la función renal se mantiene normal pues durante solamente un tiempo. Listo. Ahora pasaremos en cuanto a la importancia. Listo. Entonces, en el ámbito odontológico, según un artículo que ya en la bibliografía pues les mostraremos, que se ha evidenciado que hay aproximadamente 90% de los pacientes con enfermedades renales que presentan síntomas orales. Entonces pueden presentar síntomas como inflamación, agrandamiento, pérdida de inserción, disminución del flujo salival, afecciones de las mucosas orales. Nosotros investigamos que pues estos pacientes casi siempre como que presentan un malestar pues en su boca y en su higiene y también como en esa incomodidad que ellos presentan. Aparte también de esas alteraciones gingivales, también pueden presentar unos tumores malignos, infecciones orales o lesiones óseas. Y pues por ello que nosotros como odontólogos conozcamos esas principales manifestaciones clínicas, o sea que hagamos eh, una buena observación y también pues palpación a nuestros pacientes para que pues el propósito del estudio sea conocer un gran manejo de nuestros pacientes con insuficiencia renal y pues que también pueden ser sometidos a diálisis. Entonces hay terapias que estos pacientes utilizan, que es como la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, que ya más adelante les explicaré más detalladamente. En cuanto a la atención odontológica de nuestros pacientes con insuficiencia renal, tenemos 4 como cosas muy importantes que debemos tener en cuenta. La primera, pues básicamente es el ajuste de dosis. Como se sabe, tenemos que disminuir esa cantidad administrada que se toma, pues porque ahí es donde como el medicamento donde se extrae es por la vía renal y pues como hay insuficiencia renal, entonces debemos tener en cuenta hacer reducción de las dosis. También hay aumento del intervalo, es decir, que hay que espaciar más la dosis para evitar pues la acumulación de estos medicamentos. Hay consideraciones importantes que debemos tener en cuenta, que es también que dependemos del tipo del medicamento y su farmacocinética, y que es importante en fármacos con margen terapéutico estrecho. En cuanto a las vías de administración, pues las más preferidas es oral o intravenosa, evitar pues las intramusculares debido al riesgo de los hematomas, y los especiales es subcutánea para medicamentos como la insulina y la eritropoyetina. En cuanto a los otros tips, tenemos la nefrotoxicidad, que pues son fármacos de alto riesgo que pues básicamente están los aminoglucósidos. Ejemplo, pues tenemos la gentamicina, evitar por completo los AINES, en este caso el ibuprofeno, el naproxeno, la anfotericina B. Pues esos mecanismos, los mecanismos de estos medicamentos es que está la toxicidad directa sobre las células renales y hay alteraciones hemodinámicas en las intrarrenales. Y pues lo mismo que son las vías de administración, que ahí están los ejemplos. El aspecto preoperatorio es un término fundamental en el ámbito quirúrgico. En esencia, se refiere a todo lo que hacemos para preparar a un paciente antes de que entre al quirófano. No se trata solo de la evaluación del cirujano, es un proceso integral que incluye una serie de evaluaciones médicas, pruebas diagnósticas y preparaciones específicas. El objetivo principal de todo este trabajo preparatorio es solo uno: optimizar la salud del paciente al máximo.
Esto nos permite minimizar riesgos de complicaciones tanto durante la intervención como en el periodo de recuperación posterior. Es un paso crítico que sienta las bases para un resultado quirúrgico exitoso y seguro. Debemos identificar la etiología y el estadio de la falla renal. Cuando un paciente con falla renal llega a una cirugía, lo primero y fundamental es entender el porqué de su falla renal y qué tan avanzada está. No es lo mismo un paciente cuya falla renal es aguda, es decir, un problema que apareció de repente, quizás por deshidratación o el uso de un medicamento, y que potencialmente podría revertirse, que un paciente con una enfermedad renal crónica, que es un problema a larga data, irreversible y progresivo. Si es crónica, necesitamos saber en qué estadio se encuentra, estadio 1 y 2, donde la función renal es levemente comprometida, o ya está en un estadio 5, lo que significa que requiere diálisis o un trasplante. Esta distinción es crucial porque el manejo de preoperatorio, el riesgo y complicaciones y el plan anestésico van a variar drásticamente según la causa y la gravedad de la disfunción renal. Debemos evaluar también las comorbilidades. Los pacientes con falla renal rara vez tienen una sola falla renal. Vienen con un paquete de otras condiciones que están fuertemente relacionadas y que aumentan significativamente el riesgo quirúrgico. Debemos evaluar minuciosamente enfermedades cardiovasculares, que son pacientes con un riesgo alto de problemas cardíacos, incluyendo infartos, arritmias o insuficiencias cardíacas. Esto se debe a la hipertensión crónica y la inflamación y las alteraciones metabólicas propias de la falla renal. Debemos tener en cuenta también la anemia. Es casi universal. Esto impacta la oxigenación de los tejidos y la tolerancia de la pérdida de sangre durante la cirugía. A veces requerirá transfusión preoperatoria. Por otra parte, también tenemos la diabetes mellitus. Es una de las principales causas de falla renal. A su vez, empeora la enfermedad renal y aumenta el riesgo de infecciones y problemas de cicatrización postoperatorios. También debemos tener en cuenta las alteraciones electrolíticas. Aquí nos referimos al desbalance de potasio, calcio, fósforo y magnesio. Un nivel alto de potasio es particularmente peligroso ya que puede causar arritmias cardíacas fatales. Estas alteraciones deben ser identificadas y corregidas antes de la cirugía. Tenemos que también tener un manejo de medicamentos. Es un área donde podemos cometer errores si no somos cuidadosos. Muchos fármacos se eliminan por los riñones y en un paciente con falla renal, si no ajustamos la dosis, pueden acumularse y causar toxicidad. Hay dos puntos principales que debemos tener en cuenta y uno es el ajuste de la dosis. Medicamentos como antibióticos, analgésicos, algunos sedantes o incluso fármacos para la presión arterial necesitan un ajuste de dosis según el grado de función renal para evitar efectos adversos. La suspensión de nefrotóxicos y anticoagulantes. Ciertos medicamentos son directamente dañinos para los riñones, como los AINES o algunos medios de contraste. Estos deben evitarse o usarse con extrema precaución. Además, si el paciente está anticoagulado, debemos evaluar el riesgo de sangrado de la cirugía versus el riesgo de trombosis al suspenderlos y planificar cuidadosamente esa suspensión o cambio de otro tipo de anticoagulante. Debemos también tener consideraciones anestésicas. Una de esas es la función cardiovascular. Aquí el enfoque es doble. Por un lado, optimizar la presión arterial para asegurar una buena perfusión renal sin causar hipotensión. Por otro, ser extremadamente cuidadosos con el manejo del volumen hídrico. Estos pacientes tienen dificultad para eliminar líquidos. Una sobrecarga puede llevar a una edema pulmonar y dificultar la respiración. Al momento de hablar de un acceso vascular, si el paciente tiene una fístula arteriovenosa para diálisis, esta es una línea de vida, debemos protegerla a toda costa. Esto significa que nunca se debe tomar la presión arterial en ese brazo, ni extraer sangre, ni puncionarla para una vía intravenosa. Hay que avisar claramente a todo el equipo. Debemos tener también una monitorización más exhaustiva. Además de los signos vitales estándar, es muy probable que requiera una monitorización hemodinámica invasiva, como una línea arterial o catéter venoso central, para guiar el manejo de líquidos y la presión arterial de forma más precisa. También monitorearemos los niveles de electrolitos durante la cirugía, especialmente el potasio. Finalmente, y no menos importante, la comunicación es el pilar del manejo seguro. Es fundamental una coordinación constante.
entre los equipos involucrados: el nefrólogo, que conoce la enfermedad renal del paciente; el odontólogo, que manejará al paciente durante la cirugía y realizará el procedimiento. Esta comunicación permite que todos estén alineados con el plan de manejo, anticipen posibles complicaciones y tomen decisiones conjuntas en beneficio al paciente. Una buena comunicación previene errores y optimiza los resultados. Bueno, entonces la diálisis pues es el procedimiento por el cual se va a filtrar la sangre de una forma artificial cuando los riñones pues no pueden hacerlo. Y este es indicado cuando el número de nefronas pues disminuye hasta el punto en que la azoemia, que es la existencia de sustancias nitrogenadas en sangre, es incontrolable. Esta se indica ya sea como hemodiálisis o como diálisis peritoneal. Entonces la diálisis peritoneal se hace principalmente en pacientes con insuficiencia renal aguda o pues que solo requieren una diálisis ocasional. Esta ocurre mediante la difusión de una solución hipertónica de aproximadamente 2 litros, que por ser muy vascularizado, el paso de sangre continuo por las paredes, que permite mediante difusión la eliminación de sustancias que se encuentran elevadas en la sangre. Como resultado de una insuficiencia renal, se hace una implantación de catéter en donde un extremo va a estar en la cavidad peritoneal y el otro extremo va a estar conectado pues a la bolsa que contiene la solución para continuar la diálisis. Tiene unas ventajas y es que tiene bajo costo, se puede realizar fácilmente, incluso desde casa, y tiene una poca probabilidad de transmisión de enfermedades infecciosas y no necesita anticoagulación. También contiene unas desventajas que son frecuentes sesiones, riesgo de peritonitis y es menos eficaz en comparación a la hemodiálisis. Bueno, entonces la hemodiálisis va a ser principalmente acción en pacientes con insuficiencia renal crónica mediante circuito extracorpóreo, donde pasa la sangre por un filtro que elimina sustancias retenidas y agua, equilibrando ácido básico. Em, entonces, se hace cada 2 a 3 días, pues depende del paciente, eso se hace semanal, y en cada sesión va a durar de 3 a 5 horas. Entonces se inicia creando una fístula quirúrgicamente para que sea accesible la canulación con una aguja de calibre grande. Como es intravenoso, va a ser en vena femoral o en vena femoral o en vena yugular, en donde la sangre del paciente, mediante una bomba, va a circular a través del circuito extracorpóreo que tiene colocado un filtro llamado dializador, en donde va a hacer que vuelva nuevamente en la sangre del paciente. El flujo de la sangre necesita ser de 300 a 400 mililitros por minuto y ya que la probabilidad de coagulación es alta en este proceso, pues debe administrarse heparina, que esta va a inhibir los factores de coagulación activados, especialmente en factor X y la trombina, mediante cofactor plasmático antitrombina 3, que es potente inhibidor fisiológico de la coagulación. También puede llegar a presentar infecciones de la fístula arteriovenosa, que puede llegar a ser graves y producir septicemia, que es la respuesta desproporcionada a una infección que puede causar daño a los órganos; émbolos sépticos, que son coágulos de sangre infectados que viajan a través del torrente sanguíneo; y endarteritis infecciosa, que es la infección de las válvulas cardíacas o el endocardio, que es la capa interna del corazón; o endocarditis, que pues es la inflamación del endocardio, que es la capa interna de las cavidades y las válvulas cardíacas. Entonces vamos a tener los medicamentos en donde pues hay que tener en cuenta la nefropatía, que esta sea por analgésicos, por ya sea que uno se automedique, y esta puede llegar a causar insuficiencia renal crónica, que es frecuente en mujeres y en hombres. Entonces, dentro de esta, pues vemos que los aminoglucósidos constituyen el grupo de antibióticos con mayor poder nefrotóxico. En un 10% de los pacientes que lo consumen sufren algún grado de afección renal e insuficiencia renal aguda, aunque no son antibióticos de uso pues odontológico, o sea, uso habitual en odontología. Las penicilinas y sus derivados no tienen un efecto nefrotóxico directo y solo producen lesiones en el riñón por mecanismos de hipersensibilidad, sobre todo si se asocian a episodios de hipotensión en reacciones anafilácticas. Tenemos que un grupo de antibióticos con una gran estructura química similar a a las penicilinas lo constituyen las cefalosporinas, cuya capacidad nefrotóxica es escasa y guarda relación con la dosis administrada, siendo la nefrotoxicidad mínima
en las de las últimas generaciones. Determinados analgésicos, pues eh, como los salicilatos o la fenacetina, pueden provocar nefropatía si se consume de forma prolongada. Esto pues puede llegar a pasar también porque las personas se automedican. Entonces, el hecho de que estos fármacos se utilicen de manera indiscriminada y los pacientes puedan automedicarse, pues da mayor relevancia a dicho problema. Los antiinflamatorios no esteroideos, o más llamados AINES, pueden llegar a provocar lesiones renales que se relacionan con las alteraciones de la hemodinámica intrarrenal y con fenómenos de hipersensibilidad, favoreciendo en ambos casos pues, la aparición de insuficiencia renal aguda, que suele ser reversible a poco tiempo de suspender el analgésico, el medicamento. Y la excreción de los analgésicos como el salicilato y los AINES se encuentra retrasado en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Ya como se había dicho antes, pues los pacientes con insuficiencia renal son frecuentes las manifestaciones del sistema digestivo, entre las que se destacan pues la gastroenteritis y la úlcera péptica, por lo que es importante tener en cuenta pues las precauciones de administrar los AINES a fin de evitar pues inflamaciones gastrointestinales, así como la hemorragia secundaria a una úlcera. Y pues como forma segura se puede llegar a medicar codeína o dihidrocodeína. En pacientes con insuficiencia renal crónica es normal que haya un trasplante. Entonces, cuando un paciente tiene un trasplante renal humano, debe recibir tratamiento inmunosupresor y este se emplea con medicamentos como la azathioprina de 1,5 a 2 miligramos por kilogramo por día y ciclosporina o glucocorticoides, que es la prednisona de 300 miligramos. Estos son medicamentos inmunosupresores, pueden llegar a tener efectos secundarios como la leucopenia, ictericia, anemia, alopecia, alteración en la cicatriz susceptible a infección y hiperplasia gingival. Los pacientes con falla renal presentan un riesgo significativamente mayor de diversas complicaciones durante y después de la cirugía, principalmente debido a la disfunción inherente de sus riñones y a las múltiples comorbilidades asociadas. Las complicaciones más prevalentes son las cardiovasculares. Estos pacientes tienen una carga de enfermedad cardiovascular muy alta, pueden sufrir eventos isquémicos como un infarto agudo de miocardio o desarrollar arritmias que a menudo están relacionadas con los desequilibrios electrolíticos, especialmente la hipercalemia o niveles de altos de potasio. Además son muy susceptibles a insuficiencias cardíacas y al edema pulmonar debido a su limitada capacidad para manejar los volúmenes de líquidos. Las infecciones son otra preocupación importante. Su sistema inmune puede estar comprometido, lo que los hace más vulnerables a infecciones del sitio quirúrgico, neumonía posoperatoria o incluso sepsis generalizada. En cuanto a las complicaciones renales, paradójicamente una cirugía en un paciente con falla renal puede progresar su enfermedad renal crónica o un estadio más grave o precipitar una lesión renal aguda, incluso en aquellos que ya tienen algún grado de disfunción renal. Esto se debe al estrés quirúrgico, las fluctuaciones hemodinámicas y el uso de fármacos. Las alteraciones electróticas son una constante. La hipercalemia es una de las más peligrosas y puede causar arritmias letales, aunque también pueden experimentar hipocalcemia o niveles bajos de calcio. Respecto a la coagulación, estos pacientes a menudo tienen una tendencia aumentada al sangrado, debido a la difusión plaquetaria asociada a uremia, aunque menos común, tampoco se descarta eventos trombóticos. Finalmente, si el paciente depende de una fístula arteriovenosa, para diálisis existe el riesgo de difusión o trombosis de la fístula debido a manipulaciones, cambios de presión o hipotensión intraoperaria. Por esa razón, la valoración preoperatoria exhaustiva y un manejo perioperario meticulosos son absolutamente esenciales para minimizar estos riesgos. Continuando con el tema, vamos a proseguir con las cirugías más frecuentes o que se le pueden realizar a un paciente con enfermedades renales. Cuando se trata de una atención a pacientes con enfermedades renales, pues debemos pensar en el costo-beneficio que va a tener o que va a tener que pasar el paciente para su completa recuperación.
pero hay ciertos tipos de cirugías y procedimientos que se realizan con más frecuencia o pues la tasa de complicación se tiene como más bajita o sí se tiene que hacer para el tratamiento de una persona con ellos. Para estos procedimientos quirúrgicos se tienen que tener en cuenta los protocolos debidos ante todo a la enfermedad renal, ya que los signos y síntomas de la enfermedad renal pueden causar empeoramiento de los pacientes con esta enfermedad. Entonces, siempre se tiene que tener en cuenta antes de la consulta, tomarle la presión arterial, o sea, tener un protocolo de una persona hipertensa, aunque la persona tenga una enfermedad renal. ¿Esto por qué? Porque uno de los síntomas y signos de la enfermedad renal es la hipertensión. Además, como hay una inmunosupresión ante la enfermedad renal, esto va a llevar a que la persona se infecte o se contagie de un virus y que las células de la respuesta inmune, como están muy debilitadas, no van a poder hacer como el ataque y el debido proceso de eliminación y fagocitosis de la enfermedad. Entonces, el paciente va a tender a complicarse por esto. Entonces, sí o sí se tiene que hacer una profilaxis antibiótica para evitar un sobrecontagio y además una endocarditis infecciosa por el contagio de esto. Entonces, para esos procedimientos quirúrgicos, lo que se tiene que realizar es sí o sí un protocolo eh, para evitar la infección o sobreinfección de una persona, ¿sí? En el caso de endodoncia, solo sería una profilaxis antibiótica, la aplicación de anestesia local eh, con vasoconstrictor, pero no más allá de 1 a 3 cárpulas. En periodoncia se recomienda hacer raspaje y alisado radicular para hacer una desfocalización completa antes de que el paciente ingrese a diálisis o tenga un trasplante renal y ya la gingivectomía, o sea que es la hiperplasia gingival, que es el crecimiento de las encías, pues ya sería ver cómo está el paciente, si la salud de él pues es óptima para hacer esto. Siguiendo con las exodoncias, para estas personas tienen que tener un protocolo hemostático y una profilaxis antibiótica. La profilaxis antibiótica va a ser de amoxicilina o 2 gramos de entre media hora a 1 hora antes de la consulta. ¿Esto para qué? Para desfocalizar lo mismo que hemos dicho, desfocalizar al paciente, evitar un sobrecontagio y que ese sobrecontagio lleve a la muerte del paciente porque pues las células de la respuesta inmune van a estar bajitas. El protocolo hemostático porque puede sufrir problemas de cicatrización y pues problemas hemostáticos de sangre, entonces necesita sí o sí estar atento a la cicatrización del paciente. Obviamente, pues seguir el protocolo, que es aplicar presión con gasas en la herida o bueno, en la lesión, esperar a que disminuya el sangrado o ya seguir con el protocolo y poner esponjillas de gelactán, que son esponjitas que lo que hacen es que la cascada de coagulación se active para que ésta pueda hacer una cicatrización aquí. Entonces, además de eso, se tiene que instruir al paciente de lo que no debe hacer después de la cirugía. Entonces, no puede escupir, tiene que tener una dieta blanda. Además de esto, como el paciente tiene una enfermedad renal, tiene que seguir una dieta, pues ya pertinentemente tener como la autorización del nefrólogo para pues tener como una evolución clara para esto. Y entonces la implantología pues es relativamente contraindicado, además tiene una tasa de riesgo muy alta de que el paciente sufra una complicación postquirúrgica, entonces no se realizaría adecuadamente. Para continuar con los protocolos de atención, el primer protocolo de atención que necesitamos es para una persona con cardiopatías. Ustedes dirán, ¿para qué una persona con cardiopatías si lo que estamos hablando son personas con enfermedades renales? Lo que pasa es que las enfermedades renales predisponen al paciente a una inmunosupresión, además de tener hipertensión arterial y problemas hemolíticos.
Eso se hace para que el paciente no se contagie de una sepsis que pueda llevar a una endocarditis. Entonces, lo que pasa es que se tiene que cuidar mucho al paciente, ya que su protección natural o pues su proceso inmunológico va a estar demasiado bajo como para atacar o prevenir eh, una enfermedad además de la enfermedad renal. Entonces, también se tiene que tener en cuenta el protocolo de hipertensión, que se tiene que explicarle al paciente lo que se va a realizar en el tratamiento y evitar sí o sí la ansiedad del paciente para que reduzca su frecuencia arterial. Además, antes de la consulta o bueno, antes del procedimiento, se tiene que tomar las presiones arteriales, ver si de verdad el paciente es adecuado para hacerle el procedimiento o tener que esperar. Además, se pueden utilizar diferentes ansiolíticos para bajarle la ansiedad y pues evitar el proceso de nervio y que el paciente se descontrole y eso. El protocolo hemostático es para que el paciente no sufra complicaciones en la coagulación. Entonces, como primer paso se tiene que, después de haberse hecho la cirugía, se tiene que hacer presión con gasas primariamente sobre la lesión para que el sangrado disminuya y estar revisándolo a cada rato para ver si el sangrado ha disminuido. Si no es así, entonces el paso siguiente es tener en el botiquín gasas de gelactán para que pueda haber una cicatrización mejor. Y pues ya dependerá del cirujano si suturar al paciente o dejar así abierto. Y tener un protocolo de urgencias e intrahospitalario. Si llega a pasar de que un paciente llegue con una urgencia odontológica y ya esté el paciente inmunosuprimido por haber tenido un trasplante renal, entonces se tiene que seguir el protocolo de urgencias. Entonces, sí o sí se tiene que atender a un paciente en hospital y hacer todo el debido procedimiento para que el paciente no sufra digamos, un sobrecontagio en nivel hospitalario. Entonces, eso sí o sí se tiene que hacer para que el protocolo, para que la atención del paciente sea óptima y evitar futuras complicaciones en el paciente renal.